celebrando fiestas y ofreciendo sacrificios, pero en verdad, porque habían desechado, habían despreciado la palabra del Señor. Hermanos, lo trágico de todo esto es que cuando el corazón se aleja de Dios, cuando la visión distorsionada de quién es Dios por causa de la religiosidad viene, no simplemente adoramos en forma incorrecta, sino que dejamos de adorar al Dios verdadero. Dejamos de verlo a Él. Y esa falsa visión nos hace confundir bendición con maldición, confundir libertad con esclavitud, confundir religiosidad con fidelidad. Así que yo le pido que me acompañe a leer el capítulo 9 del libro de Oseas, en el que ahora veremos lo que ha titulado el traductor de esta Biblia, Castigo por la infidelidad de Israel. Capítulo 9, versos 1 hasta el 17. Dice de la siguiente manera: No te alegres, Israel, con gran júbilo como las naciones, porque te has prostituido, abandonando a tu Dios. Has amado el salario de ramera sobre todas las eras de trigo. Ni la era ni el lagar los alimentarán, el vino nuevo les faltará. No permanecerán en la tierra del Señor, sino que Efraín volverá a Egipto. Y en Asiria comerán cosas inmundas. No harán libaciones de vino al Señor, ni les serán gratos sus sacrificios. Su pan les será como pan de duelo. Todos los que coman se contaminarán, porque su pan será solo para ellos. No entrará en la casa del Señor. ¿Qué harán el día de la fiesta señalada y el día de la fiesta del Señor? Pues se irán a causa de la destrucción. Egipto lo recogerá, Memphis lo sepultará, la ortiga poseerá sus tesoros de plata, cardos crecerán en sus tinieblas, en sus tiendas. Han llegado los días del castigo, han llegado los días de la retribución. Que lo sepa Israel. Un insensato es el profeta, un loco el hombre inspirado, a causa de la magnitud de tu culpa y por tu mucha hostilidad. Vigía con mi Dios era Efraín, un profeta. Sin embargo, el lazo del cazador está en todos sus caminos y en la casa de Dios solo hay hostilidad. Se han corrompido profundamente, como en los días de Gibea. Él se acordará de su iniquidad, castigará sus pecados. Como uvas en el desierto hallé a Israel, como las primicias de la higuera en su primera cosecha vi a sus padres, pero fueron a Baal peor. Y se consagraron a la vergüenza, y se hicieron tan abominables como lo que amaban. Como ave volará de Efraín su gloria, no habrá nacimiento, ni embarazo, ni concepción. Aunque críen a sus hijos, se los quitaré hasta que no quede hombre alguno. Sí, ay de ellos también cuando de ellos me aparte. Efraín, según he visto, está como Tiro, plantado en pradera hermosa, pero Efraín sacará a sus hijos al verdugo. Dales, oh Señor, ¿qué les darás? Dales matriz que aborte y pechos secos. Toda su maldad está en Gilgal. Allí pues los aborrecí. Por la maldad de sus hechos los expulsaré de mi casa, no los amaré más. Todos sus príncipes son rebeldes. Efraín está herido, su raíz está seca, no darán más fruto, aunque den a luz, yo mataré el fruto de su vientre. Mi Dios los desechará, porque no lo han escuchado y andarán errantes entre las naciones. Son términos fuertes los que este capítulo trae para que revisemos. Y hace algunos años escuché la historia de un conductor que manejaba en la madrugada por una carretera muy difícil, con muchas curvas, pues era una de estas vías de nuestro país de alta montaña. El cansancio, la neblina,
diferentes circunstancias le hicieron confiar a este hombre más en sus propios ojos que en las señales del camino. A lo lejos él creyó ver una curva y con toda seguridad la tomó, con una confianza excesiva, con tan mala suerte y tan mal final, que lo que parecía una curva era en realidad un alto precipicio. El conductor fue rescatado con vida y fue él mismo quien describió todo lo que ocurrió. Y fue él mismo quien dijo que la culpa había sido tener una visión distorsionada por diversas causas. La tragedia de Israel, la que acabamos de leer, fue que su visión distorsionada los hizo confundir religiosidad con fidelidad, prosperidad con bendición y sobre todo permanencia en la tierra con permanencia en Dios. Hermanos, la visión que tengamos de nuestra vida espiritual determinará nuestro destino eterno. Por eso necesitamos examinarnos delante del Señor y por medio de su palabra, porque una visión distorsionada siempre termina en un destino fatal. Así que yo he titulado mi sermón Una visión distorsionada. ¿Qué produce entonces una visión distorsionada según lo que acabamos de leer? Una visión distorsionada produce religiosidad, versos 1 al 6. Una visión distorsionada produce rechazo a la palabra y produce rebeldía, versos 7 al 14. Y una visión distorsionada produce o trae juicio, versos 15 al 17. Así que el primero de nuestros puntos es que una visión distorsionada produce religiosidad. Dicen los primeros versos: no te alegres, Israel, no te alegres con gran júbilo como las naciones, porque te has prostituido, has abandonado a tu Dios y has amado el salario de ramera sobre todas las eras de trigo. Muy recientemente conocí la historia de un vecino. Él era pastor de una iglesia en esta ciudad. Era un hombre relativamente joven, pero sobre todo era un hombre aparentemente saludable, ¿sabe? Al verlo uno se sentía animado y a la vez confrontado. Pues yo lo veía salir todas las mañanas con su esposa a correr, a trotar. Me lo encontraba muchas veces en el parque y lo veía haciendo pesas y haciendo barras. Y era una alegría ver a un hombre haciendo esto, pero era confrontante. Parecía que este hombre transmitía esa idea de una salud muy buena. Pero un sábado, en la mañana comenzó a sentirse muy mal. Tan mal que decidió ir al médico de urgencias. Cuando llegó allí le detectaron una alteración, aparentemente en su corazón por una presión alta, algo que venía de tiempo atrás sin que él se hubiera percatado, a pesar de que habían señales para ello. Y esa misma complicación le produjo un infarto fulminante y de manera inesperada murió. Lo que parecía vitalidad, lo que parecía fortaleza, era en realidad una condición silenciosa de muerte. Así también sucedió con el pueblo de Israel. Con sus fiestas, con sus sacrificios, con sus celebraciones daban la apariencia de una vida espiritual sana. Pero Dios las rechazaba. ¿Por qué las rechazaba? Porque estaban contaminadas con la idolatría. Lo que parecía una devoción era en realidad religiosidad. Y esto es una señal de condenación, de rechazo por parte del Señor. Y el profeta abre el capítulo con esa orden desconcertante. No te alegres, Israel. No te alegres con gran júbilo como las naciones. Israel celebraba fiestas. Lo hemos visto a lo largo del libro de Oseas. Ellos practicaban fiestas, ellos hacían sacrificios y todo parecía indicar esa vitalidad espiritual.
Pero Dios interrumpe esa alegría porque la considera falsa, porque la considera vacía. Ellos se habían prostituido, ellos habían abandonado a su Dios, ellos amaban el salario de la ramera más que la fidelidad del pacto del Señor. Así que lo que era motivo de fiesta para Israel, en realidad era motivo de rechazo para el Señor. Hermanos, la religiosidad puede dar apariencia de vida, pero en realidad es un síntoma de muerte espiritual. Hermanos, la religiosidad puede dar apariencia de vida. Y hay tres acciones que Israel mostraba y que el profeta denuncia. La voz de Dios denuncia. La primera de ellas es: te has prostituido. Es una sentencia, es una afirmación fuerte. Esta imagen de prostitución espiritual nos habla de una adoración mezclada, corrompida, corrupta. Israel no había abandonado la religión, no. Israel no había abandonado los mandatos estrictos de las celebraciones de las fiestas, sino que la había mezclado con idolatría. Participaban de cultos paganos, confiaban en Baales para su fertilidad, para su provisión, mientras todavía tenían la forma externa del culto al Señor, a Jehová Dios. Y así se menciona en gran parte de los libros proféticos. Era como literalmente el caso de Oseas y Gomer. Era como una esposa que sigue llevando el anillo en su mano, pero que entrega su corazón a otros. Así ocurre también hoy, hermanos, cuando adoramos a Dios de labios, pero en el corazón buscamos seguridad y confianza en el dinero, en el reconocimiento, en el poder, en el placer o en cualquier otra cosa que pretenda reemplazar lo que solo Dios nos puede dar. Amados hermanos, la religión mezclada con idolatría no es adoración. Y usted dirá, ese término religión puede sonar difícil. Pero en esencia el término religión tiene un gran valor para nosotros. Es religar. Nuestra religión es ese acto que solo Cristo pudo hacer de volver a unir lo que se había roto. Religar. Así que, amados hermanos, esta clase de prostitución, es decir, la religiosidad, es nociva y dañina para nuestras vidas y es rechazada por el Señor. La segunda acusación que lanza el profeta es han abandonado a su Dios. Esto parece extraño, ¿verdad? ¿Cómo así que han abandonado a su Dios y ellos seguían celebrando sus fiestas? La causa era la visión distorsionada que ellos tenían. Ellos no habían dejado de reunirse, ellos no habían olvidado las fiestas señaladas, aun cuando lo hacían erróneamente. Lo que en realidad sucedía en todo esto es que esto no era hacia Dios, sino hacia ellos mismos. Sus rituales estaban desconectados de la revelación y de la relación viva con el Señor. Usted recuerda que en la carta que hemos venido leyendo, el profeta dice, ustedes no me conocen. Ustedes no me conocen. Y ese conocer tiene que ver con esa relación viva que tenían con el Señor. Y esto es trágico porque esa religiosidad puede hacernos pensar que se mantiene la forma y la costumbre aún cuando estamos lejos de Dios. Es un peligro de la visión distorsionada. Nos engaña, como el conductor que pensó que era una curva cuando era un precipicio. Nos engaña haciéndonos creer que seguimos adorando cuando en realidad hemos dejado fuera de la adoración al único que es digno de la adoración. Pero añade el profeta otra denuncia más. Te has prostituido, has abandonado a Dios, pero has amado aún más el salario de ramera sobre todas las eras de trigo.
Esto expone aún más la motivación del corazón del pueblo de Israel. Israel amaba más el beneficio material que al Dios verdadero. En los cultos de Baal, el pueblo esperaba asegurar como abundancia, como una recompensa grande por medio de rituales. Y esos rituales se hacían de manera infiel porque no eran rituales para el Señor. Ellos los habían transformado, ellos querían hacerlos ver. Tristemente, esta distorsión se repite comúnmente en medio nuestro hoy. Aunque pareciera que no, aunque ya no tenemos rituales, aunque no hacemos sacrificios ni celebramos fiestas, tristemente sí se repite hoy. En el sentido de que aún parece que el pueblo ama más el beneficio material que al Dios mismo. Hermanos, cuando la fe se reduce a una herramienta para conseguir prosperidad, para conseguir éxito o bienestar, estamos cayendo exactamente en lo mismo. Cuando el culto no está orientado a Dios, sino al provecho humano, tristemente esa distorsión se repite. Hermanos, el falso evangelio de la prosperidad es devastador, devastador en el corazón del hombre porque trae este error a su mente. Pero aún nuestros corazones nos pueden engañar con perspectivas ligeras y sutiles. Nos acercamos a Dios más con la expectativa de recibir beneficios de salud, bienestar emocional, tal vez con seguridad económica, olvidando en realidad a quién nos acercamos, hermanos. Cuando venimos a la casa de Dios, nuestro deleite es el Dios mismo de esta casa. Él es todo el valor que necesitamos, no necesitamos nada más. Él es suficiente, es más que suficiente, porque las expectativas de los hombres, aún por mucho, mucho más, no sé cuál es el término para utilizarlo, son superadas al contemplar al Dios de toda gracia, al Dios que es rico en misericordia, al que su bondad es nueva a cada mañana. Hermanos, no hay nada que pueda satisfacer el corazón de los hombres como ese Dios verdadero y vivo. Cuidémonos, hermanos, cuidemos nuestro corazón de caer en tal engaño. Porque el resultado es devastador. Dice, ni la era ni el lagar los alimentarán. Egipto los recogerá y Memphis los sepultará. La era, tal vez no es un término que nosotros conozcamos o una imagen, no tenemos una imagen para ello. Pero la era, tal vez en nuestro contexto, de pronto en donde se planta el trigo es mucho más fácil entender que era la era. Pero la era un lugar abierto, normalmente en lo alto de una colina, donde se trillaba el trigo y se separaba el grano de trigo de la paja. Y eso era para poder almacenar bien la cosecha. El lagar, tal vez ese sí tenemos imágenes más vivas en nuestras mentes. El lagar era como una prensa en donde se exprimían las uvas para extraer el vino. En otras palabras, estos son símbolos de provisión y de prosperidad, de abundancia, de lo que para ellos tenía valor. Lo que Dios está diciendo de alguna manera es que aquello que Israel esperaba como señal de bendición y seguridad, el pan y el vino, la comida diaria, la alegría de nuestra mesa, se volvería estéril. Sus celebraciones, sus sacrificios, sus banquetes no les serían gratos. Y la tierra que consideraban segura dejaría de sostenerlos. En otras palabras, lo que el Señor está diciendo es que la religiosidad no solo es inútil, sino que provoca un rechazo evidentemente de parte del Señor. Lo que parecía vida era señal de condenación. Así que, hermanos, si el corazón no está rendido a Dios, podemos caer en la religiosidad. Y esto es una religión
una idea religiosa muerta que no agrada al Señor. Así que esta es la advertencia de Oseas. Una visión distorsionada convierte la fe en religiosidad. El maquillaje de la religiosidad no puede cubrir la enfermedad del alma. Es por eso por lo que necesitamos recordar que Cristo no vino a darnos un conjunto de rituales vacíos. Él vino a darnos vida y darnos una clase de vida que es abundante. Él es el esposo fiel que nos rescata de la prostitución, pagando con su sangre el sacrificio para que nosotros tengamos verdadera libertad. Él es el verdadero pan del cielo que satisface todo nuestro ser. Él es mucho más que todas las eras del trigo juntas. En Él, solo en Él, tenemos una verdadera relación, una verdadera religión. Solo en Él. Así que esta es la tragedia de una visión distorsionada que convierte la fe en una religiosidad vacía. Pero el problema no termina allí. Porque cuando el corazón se acostumbra a esa religiosidad, inevitablemente, hermano, inevitablemente, y esto usted lo puede observar, y esto es lo que Oseas dice, inevitablemente termina despreciando la voz de Dios. Cuando lo que nosotros convertimos nuestra fe en religiosidad, lo que sigue es despreciar la voz de Dios. Pero no solo despreciar la voz de Dios, sino es como esa actitud de cerrar el oído a la palabra de Dios y que finalmente se convierte en un patrón que se repite una y otra vez. Así que una visión distorsionada rechaza la palabra de Dios y produce rebeldía. Este es mi segundo punto. Y usted lo puede ver en los versos 7 al 14. Cuando como esta declaración de los cargos nos recuerda que han llegado los días del castigo. Dice el profeta, han llegado los días de la retribución. Que lo sepa Israel. Escuchen el anuncio. Que lo sepa Israel. Y aquí viene la denuncia. Un insensato es el profeta, un loco el hombre inspirado, a causa de la magnitud de tu culpa y por tu mucha hostilidad. Dice el verso 9, se han corrompido profundamente como en los días de Gibea, y él se acordará de su iniquidad, castigará sus pecados. ¿Por qué? Porque como uvas en el desierto hallé a Israel, como las primicias de la higuera en su primera cosecha, vi a sus padres, pero fueron a Baal peor y se consagraron a la vergüenza y se hicieron tan abominables como lo que amaban. Hermanos, el desprecio a la palabra desemboca en una rebeldía práctica y continua. No se puede separar la incredulidad del corazón y el rechazo a la escritura de la conducta de rebelión. Son como causa y efecto. Y es que creo que vivimos en una época, hermanos, una época que podríamos llamar como de una escucha selectiva. Tenemos oídos selectivos. Cuando vemos las noticias, por ejemplo, voy a darles ejemplos que pueden ser buenos en sí mismos. Cuando vemos las noticias, nosotros seleccionamos a quién escuchamos. Yo por lo menos espero que usted lo esté haciendo. Porque no todo debería ser escuchado. Cuando, no sé, usted busca en sus redes sociales, de pronto a usted le gusta seguir a algún personaje de estos que es influencer o algo así. Entonces usted busca lo que a usted le agrada, ¿verdad? Y esto en sí no es malo, esto es bueno. Esto realmente es bueno. Esto es lo que deberíamos hacer. El problema es que esa escucha selectiva a veces la solemos llevar a ciertas conversaciones. Solemos prestar atención solo a lo que confirman nuestras ideas. Y ahí la cosa empieza como a distorsionarse un poco. Pero ¿qué pasa cuando este mismo filtro se lo aplicamos a la voz de Dios?
Hermanos, corremos el riesgo, el peligro de leer la Escritura y escuchar la predicación buscando solo lo que nos agrada. Y eso es muy común. Esa escucha selectiva es muy común. Solo queremos lo que refuerza nuestro estilo de vida. Solo queremos escuchar lo que como que entretiene, aun cuando yo sé que es pecado. Hermanos, cerramos el oído a lo que nos llama al arrepentimiento muchas veces. Y eso es una visión distorsionada. La pregunta clave que debemos hacernos cuando nos acercamos a la Escritura o cuando escuchamos la predicación del Evangelio o cuando pedimos un consejo o cuando nos acercamos a alguien en medio de nuestras dudas e inquietudes no es la que normalmente nos hacemos. ¿Me gusta este mensaje? Ni aquella que podemos estar tratando de hacer todavía más filtro. ¿Sabes qué? Me gustan tus ideas. No. Si se trata de acercarnos a la Escritura, si se trata de acercarnos a la predicación fiel del Evangelio, deberíamos preguntarnos, ¿Dios está hablándome por medio de este hombre? ¿Dios está hablando a mi corazón? ¿Es su voz la que yo estoy escuchando? Y si la respuesta es sí, como seguramente será, entonces la única actitud correcta es una obediencia humilde. Sí, Señor. Amén. Así sea, Señor. ¿Sabe qué hizo Israel ante los profetas? Ante el mensaje de Dios, prefirió cerrar sus oídos. Y el resultado fue catastrófico. Un ciclo de pecado que los llevó al juicio del Señor. Y eso era lo que hacía Israel en esos días. El profeta les hablaba el Señor les hablaba por medio del profeta advirtiendo, como lo que acabamos de leer en el verso 7, han llegado los días del castigo. Que lo sepa Israel. ¿Y qué hacía Israel? En vez de temblar ante estas palabras, hacían algo que particularmente también en nuestro tiempo se hace. Descalificaban al mensajero. En lugar de temblar, ellos atacaban al que traía el mensaje. Es decir, rechazaban la voz de Dios porque no se acomodaba a sus deseos. Y para ello, entonces, ellos atacaban al profeta. Jeremías, Amós, Miqueas y todos los profetas pagaron ese alto precio. Hablaron en sus días del juicio venidero. Advirtieron al pueblo de lo que estaba por acontecer y el pueblo lo rechazó. Cerró sus oídos. Siempre que Dios deseó advertir a su pueblo de esto, lo hizo a través de hombres que Él mismo escogió para esa tarea, como sus instrumentos. Y esa ha sido la manera que el Señor ha determinado hacer conocer su voluntad, por medio de su palabra y por medio de voces humanas. Para transmitir esa verdad, el Señor ha utilizado a los hombres. El problema de Israel, como tal vez el problema para muchos de nosotros, no era la falta de voces, sino la falta de oídos. A Israel no le interesaba, parece que no le interesaba escuchar la voz de Dios. Y es más, como ya lo dijimos, en el capítulo 8 parece que ese fue su olvido fatal. Esta es la esencia de una visión distorsionada. Confundir la voz de Dios con un ruido molesto y considerar el llamado al arrepentimiento como una exageración, porque muchas veces eso es lo que hacemos. Confundimos la voz de Dios como con un ruido que no entendemos, porque como no se ajusta a nuestros deseos. Y cuando somos llamados al arrepentimiento, eso es muy exagerado. Pero hay algo que agrava más la situación. La respuesta de Israel fue: un insensato es el profeta, un loco el hombre inspirado. En lugar de reconocer que Dios los estaba llamando, ridiculizaron al mensajero. ¿Y sabe qué? Hermanos, esto no es nuevo.
No es solo el profeta Oseas quien lo denuncia. Así se burlaron de otros, incluso llamándolos con términos despectivos, pero recibieron el castigo de parte del Señor, porque despreciaron a estos hombres, despreciaron a Esteban, apedreándolo hasta la muerte. Y el patrón se repite una y otra vez. Cuando el corazón no quiere escuchar la voz de Dios, ataca al que lo proclama. Lo que Israel hizo con Oseas encaja perfectamente en lo que nosotros hoy conocemos, o bueno, sí, llamamos como esa falacia ad hominem, esa mentira que ataca al hombre. Entonces, cuando yo no puedo discutir esos argumentos, cuando yo no puedo refutar esos argumentos, ataquemos al hombre, al que los trae. Desvirtuémoslo, apedreémoslo, ofendámoslo, ridiculicémoslo, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el recurso de un corazón endurecido por la religiosidad. Ridiculizar al profeta para no rendirse al Dios que lo envió. Y esto, hermanos, se repite hoy. Muchos rechazan la exhortación diciendo: eso es un pastor legalista. No, hermanos, solamente son críticas. La sociedad misma considera que la predicación bíblica es fanática, anticuada, o es intolerancia, porque como ese es el término de moda, odioso. Pero descarta a Dios confrontándolo por medio de estos hombres, por medio de su palabra. Así que el problema no es la ausencia de la voz de Dios, porque Dios se ha empeñado en advertirle a los hombres. Es la dureza de los oídos el problema. Cuando rechazamos la corrección, no porque esté equivocada, sino porque no nos gusta quien la dice, estamos haciendo lo mismo que Israel, cayendo en esa vieja trampa de despreciar la voz de Dios, atacando al mensajero. Y esa falacia ha endurecido nuestros corazones. Por eso necesitamos clamar al Señor por corazones sensibles, que reciban la palabra no como palabra de hombres, sino como lo que realmente es la voz viva de Dios que obra eficazmente en quienes la creen. Así le escribe el apóstol Pablo a los creyentes en Tesalónica. Así que pidamos nosotros al Señor también corazones sensibles y obedientes a la palabra del Señor. Porque ignorar la voz de Dios es un peligro, como lo fue en los tiempos del pueblo de Israel, como lo fue mientras los profetas lo denunciaron, como lo es hoy. Hermanos, si no valoramos la corrección, la instrucción, el consejo que viene por medio de hombres que son como vasijas de barro, pero que viene por ser el consejo que la Escritura nos da. Si nosotros no valoramos eso, mostramos la misma hostilidad que mostró el pueblo de Israel con los profetas. Y Oseas continúa recordándoselo y denunciándoselo al pueblo. Como uvas en el desierto, dice, así halla Israel. Como ese deleite. ¿Usted se imagina una uva en el desierto? Hallar uvas en el desierto, dulces y jugosas. Dice que eran como las primicias de la higuera. Dios había encontrado gozo en ellos. Y se lo digo, es la providencia del Señor, pero casi siempre que regresamos de viajar a La Guajira hay una opción para decir, cuando uno está en el desierto, todo lo que enjugan nuestros labios es un deleite, y la única comparación es: como tú, Señor, eres mi mayor deleite. Tener sed en el desierto y encontrar agua pero no se compara a la sed de un alma torcida cuando encuentra a su Señor. Porque es como un manantial de agua viva que corre por nuestros cuerpos, que sacia nuestra sed. Y lo mejor es que se renueva. Este manantial sigue fluyendo, pero si no despreciamos la palabra del Señor. Así que esa es una verdad que nosotros debemos contemplar. Sí,
El Señor se deleitó en Israel cuando lo encontró, pero ¿sabe qué pasó con el pueblo? El pueblo decidió ir a Moab y adorar a Baal peor. Israel deshonró al Señor adorando a Baal, uniéndose a la inmoralidad pagana. Y ese pecado marcó como un patrón para el pueblo. Generación tras generación, el pueblo repetiría la misma conducta. Por eso el profeta dice, y se hicieron tan abominables como lo que amaban. Esa es una verdad profundamente seria. Nos terminamos pareciendo a lo que adoramos. Si amamos a Dios, reflejamos su gloria. Si amamos a los ídolos, nos volvemos abominables como ellos. Abominables para el Señor. Porque tal vez algunos no verán los ídolos tan abominables como son, pero el Señor sí. El juicio que está descrito en esta parte del capítulo, dice en el verso 11, es como si un ave volara de Efraín su gloria. No habría descendencia, no habría futuro, no habría seguridad. La rebeldía no solamente afectaría a los adultos, a los antepasados, a los padres, sino también a sus hijos, como en esa generación. Lo que debía ser herencia de bendición se convirtió por una visión distorsionada en una marca de destrucción. Pero debemos entender algo con claridad en esto. No se trata de una maldición generacional, como esa carga pasiva, ¿sí? Como si es una carga que yo llevo impuesta de forma pasiva, sino más bien se trata de ese remanente en el corazón, porque cuando no se combate por medio del arrepentimiento genuino y no se escuchan las advertencias de los profetas y la misma palabra de Dios, se transmite como un ejemplo. Déjeme darle una idea en esto. Tal vez hay patrones de sus hijos que usted los ha visto y usted dice, ¿y quién te enseñó a hacer eso? ¿De dónde sacaste eso? Y usted se preocupa, ¿pero en qué momento? ¿De dónde es que están aprendiendo? Bueno, para ser un espejo. Porque tal vez muchas de esas cosas somos nosotros mismos quienes se las transmitimos como un ejemplo a nuestros hijos. Y hay cosas que suenan jocosas, como el decir, como el ejemplo del teléfono que conteste, dígale que no estoy, que mi mamá dice que no está. Pero las mentiras se transmiten por medio de ese ejemplo. No de una manera pasiva, vuelvo y le digo, no es como algo que no es una carga solamente generacional. ¿Sabe qué? Es un patrón del corazón. El corazón que no se arrepiente, el corazón que no escucha la voz de Dios, el corazón que no atiende al llamado del Señor, irremediablemente cumple esos patrones una y otra vez. No es una maldición impuesta desde afuera, ¿sabe? Es un patrón que se cultiva desde adentro, desde el corazón que está endurecido, el corazón que niega volverse a Dios. Ese ha sido el llamado del profeta: volvámonos a Dios. Y el pueblo no, sigamos haciendo esto, no hay problema. Hermanos, lo que no combatimos en el corazón, lo repetirán nuestros hijos. Porque les estamos modelando lo que van a hacer. Así que, hermanos, esta es la realidad del corazón humano. Una visión distorsionada de Dios siempre lleva a despreciar su palabra y a repetir patrones de rebeldía. Pero la buena noticia, ¿sabe cuál es? El evangelio es la buena noticia, que cuando Israel cerró sus oídos y cayó a los profetas, Cristo vino como la palabra viva de Dios. Una que no puede ser silenciada, una que los hombres no pueden callar. Hermanos, el evangelio nos recuerda que la palabra de Dios se hizo carne y habitó en medio nuestro, y ahora está en el cielo, sentado a la diestra de Dios, intercediendo por nosotros. La palabra viva, Él está vivo. Y eso quiere decir que su palabra no puede estar callada. No puede ser callada. Los hombres, los que se burlaron de Cristo, aquellos que se burlaron en la cruz del Señor, hoy saben que no pueden callarlo. Su resurrección, incluso su muerte sacrificial en silencio,
ahora grita para nosotros que Él obedeció para abrir el camino para nosotros también, para rescatarnos de la muerte, para rescatarnos de la rebeldía. Hermanos, lo que Israel no pudo hacer, escuchar el corazón, con un corazón obediente a la palabra del Señor, Cristo lo cumplió perfectamente. Él escuchó y obedeció la voz del Padre en todo, para que ahora en Él nosotros seamos capacitados por el Espíritu para vivir en obediencia. El Evangelio nos recuerda que al estar en Cristo no estamos destinados a repetir los pecados de nuestros padres, sino a ser transformados día a día en hijos de Dios, reflejando su gloria. El llamado entonces no es solo a oír la palabra de manera pasiva, sino a correr a Cristo, la palabra encarnada, y a encontrar en Él perdón para nuestra rebeldía y poder para vivir una nueva y una deleitosa obediencia. No como un deber gravoso. ¿Sabe qué? Obedecemos porque nos deleitamos en el Señor, y solo lo podemos hacer porque Cristo transformó nuestro corazón. Pero si algo nos enseña Oseas, y con esto terminaré el punto número 3. Si algo nos enseña Oseas es que el desprecio de la palabra y la rebeldía no quedan sin consecuencias. Dios es paciente, bondadoso. Su paciencia no tiene límite, pero sus advertencias son claras. Y es un Dios de orden. Él es un Dios de orden. Él ha impuesto su palabra como el propio marco sobre el cual Él se mueve con nosotros, se relaciona con nosotros. Así que los versos 15 al 17 nos muestran que el juicio no es solo una advertencia, es una sentencia definitiva. Una visión distorsionada que se aferra a la religiosidad y a desechar la palabra de Dios y a la rebeldía terminará inevitablemente bajo el rechazo de Dios, bajo el juicio de Dios. Así que una visión distorsionada, mi hermano, trae juicio. Por la maldad de sus hechos, dice el Señor. Y esta es una sentencia dolorosa para el corazón. Los echaré de mi casa. No los amaré más. Todos sus príncipes son rebeldes. Así que la sentencia es: mi Dios los desechará porque no lo han escuchado y andarán errantes entre las naciones. Dios anuncia que desechará a Israel. El lenguaje es definitivo, ya no es una advertencia. Esta es una sentencia. Así que lo que ahora escucharemos en la parte final, haga cuenta que se recuerda que lo habíamos dicho capítulos atrás, es como que ahora estamos en un tribunal. Esta es como una parte jurídica. Estamos en un tribunal, en un juzgado. Están a punto de dictar sentencia. Así que el juez primero presenta y lee todas las acusaciones en contra del procesado. Presenta esa carga motiva de una sentencia, donde describe y relata los hechos que han sido probados en contra de él. Pero llega un momento en el que el tono cambia. El tono en el que se dirige cambia y ya no se habla en términos de acusación, sino ahora se habla en términos de resolución y condena. Tal vez algunos puedan entenderlo más fácil, pero el tono ha cambiado. Ya el Señor no está hablando con advertencias, no está relatando hechos. Ahora el Señor pasa a dictar sentencia, a la parte resolutiva. Así ocurre entonces en esta última parte, desde el verso 14, se han escuchado, hasta el verso 14 se escucharon las acusaciones de Dios contra su pueblo, que se componen de lo que ya hemos leído en esta parte: religiosidad, desprecio a su palabra, rebeldía constante. Y este tono ahora pasa a exilio, fuera de la casa, y a castigo. Entonces los versos 15 al 17 exponen
ya no en términos condicionales, sino en términos definitivos. Toda su maldad está en Gilgal. Allí, pues, los aborrecí. Por la maldad de sus hechos, los expulsaré de mi casa. No los amaré más. Todos sus príncipes son rebeldes. El lenguaje es radical. Lo que antes fueron llamadas al arrepentimiento, ahora se convierte en una sentencia firme. Gilgal, que había sido un lugar de consagración en los tiempos de Josué, se convirtió en un símbolo de idolatría y apostasía, dice el Señor. Lo que debía ser un altar de memoria de la fidelidad de Dios, se volvió en un altar de maldad. Y esto nos recuerda, hermanos, que no se trata de un lugar, porque si el corazón está corrompido, no es el sitio lo que asegura la bendición, sino la fidelidad al Señor, al Dios del pacto, lo que asegura la bendición. Pero ellos creían diferente, su visión distorsionada los hacía ver que era el lugar y lo que hacían, lo que aseguraba su prosperidad y su bendición, cuando no era así, porque habían olvidado y abandonado al Señor. El juicio entonces está descrito con imágenes fuertes. Efraín está herido, su raíz está seca, no dará más fruto, y aunque den a luz, yo mataré el fruto de su vientre. El pecado no solo marchita el presente, sino que también seca el futuro. Una raíz seca no puede producir vida. Así es el corazón endurecido por la rebeldía. Se queda sin la capacidad de dar fruto para Dios. Se seca. El veredicto final llega en el versículo 17. Mi Dios los desechará porque no lo han escuchado y andarán errantes entre las naciones. Esa es la consecuencia más dolorosa que el hombre puede experimentar: el abandono de Dios, el abandono divino. Ser desechado por Dios significa perder su presencia, su protección, su favor. Errar entre las naciones era señal de que el pueblo había perdido su identidad, de que había sido reducido como a quien vagaba por el mundo sin rumbo. ¿Qué podemos decir, hermanos? Este juicio de Dios nos recuerda que la religiosidad sin fidelidad siempre conduce a un destino fatal, a una muerte espiritual. No basta con las apariencias. Si el corazón está seco, el fruto no perdurará, no dará la gloria a Dios. Tengamos cuidado con confiar, hermanos, en tradiciones, en ritos, en experiencias pasadas. Más bien, hermanos, mostremos una obediencia activa, diligente, amorosa al Dios vivo. El rechazo de Dios no llega de un momento a otro. Nadie puede pensar esto. Nadie puede pensar que el rechazo de Dios llegará de un momento a otro. Hemos visto cómo este pueblo ha sido advertido una y otra y otra y otra vez. La vida del profeta mismo es un ejemplo para que el pueblo sea advertido. Y aún así este pueblo es rebelde y cierra sus oídos. Así que tengamos cuidado de eso, hermanos. El rechazo de Dios no llega de un momento a otro. Es la consecuencia de un largo proceso de desprecio y de rebeldía. Hoy todavía es tiempo de gracia. Si usted está hoy aquí, si usted escucha la palabra del Señor, si usted no cierra los oídos al Señor, aún hay gracia de parte de Dios. Aún Dios hoy nos habla. Pero no podemos cerrar nuestros oídos, porque un día el Señor cambiará el tono y pasará de sus advertencias a las consecuencias. En lo práctico, hermanos, una visión distorsionada que termina en el juicio se ve hoy de una manera como muchas personas la pueden expresar. Confían más en sus tradiciones, confían más en las experiencias, como hemos dicho, confían más en lo que este mundo puede ofrecerles que en el Dios mismo, que es dueño de todas las cosas. Hay quienes dicen: yo fui bautizado de niño y eso ya me asegura todo. Mi familia siempre ha sido cristiana. No. Esa no es la garantía. Es Él mismo la garantía. Es la fe en Cristo la garantía. Hay otros que confían en su servicio.
en su conocimiento tal vez, en sus años de asistencia como prueba de suficiente fidelidad. Hermanos, pero como en Gilgal, aquello que debió ser una memoria de la gracia se convierte en un refugio falso si el corazón está apartado de Dios. Una visión distorsionada nos hace aferrarnos a lo externo mientras ignoramos lo interno. Hasta que lo pensamos, hasta que no lo pensemos bien y entendamos el llamado del Señor, esto se convertirá en ruina. La sociedad en la que nos movemos hoy redefine el bien y el mal. Se exalta la autonomía personal y se desprecia la voz de Dios. El pecado ya no se llama pecado, sino elección o estilo de vida. Y tristemente, cuando la iglesia adopta esos mismos lentes, cae en la misma trampa. Tolera la idolatría del corazón y camufla todo esto en una falsa religiosidad. Así como Israel terminó errante entre las naciones, el creyente que vive confiando en las apariencias termina errando en un mundo que no le puede dar identidad ni esperanza. Hermanos, este mundo no nos puede dar identidad y no tiene ninguna esperanza. Así que al leer estas palabras podemos sentir el peso y las profundas implicaciones. Mi Dios los desechará. ¿Acaso hay algo más terrible que ser rechazado por Dios? Pero de nuevo, hermanos, aquí es donde el Evangelio brilla con toda su luz, con gracia y con poder. Cristo mismo asumió en la cruz el rechazo que nosotros merecíamos. Él gritó: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Hermanos, el Hijo amado fue tratado como desechado por nuestras rebeliones, para que en Él nosotros fuéramos tratados como hijos. Hermanos, en Cristo la raíz seca, la que no puede dar fruto, se convierte en una rama injertada que recibe vida, como dice el Evangelio, como dice Juan 15. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. Hermanos, el Evangelio nos recuerda que los que estaban perdidos y errantes son traídos de regreso a casa. Y esa es la esperanza. El Evangelio no minimiza el juicio, pero nos muestra que hay un Salvador que lo soportó en nuestro lugar. Así que, amados hermanos, el juicio no es solo una advertencia, es una sentencia para quien insiste en vivir en religiosidad y en rebeldía. Pero hay gracia. En Cristo encontramos aquel que tomó el lugar de nuestra condena, y en Él, el Dios que antes nos desechaba, ahora nos recibe como hijos. Yo no sé si esto para usted es algo importante. Yo espero que sí. Y ese es nuestro deseo, ese es el deseo del Evangelio. Pero hoy, hermanos, saber que tenemos un Dios que puede perdonar nuestras fallas, que toma el lugar de desprecio que era para nosotros, que nos injerta a Él, que hace que demos frutos aun cuando somos tan infieles, es un motivo de mucho gozo. Hermanos, una visión distorsionada siempre terminará en una condena. Pero en Cristo tenemos la visión clara de que la gracia nos rescata, nos transforma y nos asegura que nunca seremos desechados. Corramos a Él, volvámonos a Él. Oh Señor, a ti sea toda la gloria. Yo te doy gracias, Señor, porque aun cuando merecíamos ser desechados, Señor, aun cuando merecíamos estar errantes por este mundo, aun cuando merecíamos el castigo por nuestras rebeliones, Señor, fuiste tú quien tomó ese lugar, fuiste tú, Señor, quien
dio ese intercambio, hizo ese intercambio, Señor. Es misterioso para nosotros en una medida, pero en la mayor medida es glorioso y lleno de gracia y de amor. Señor, te rogamos que, Señor, tú aclares la visión de tu pueblo, que tu palabra, Señor, sea albergada en el corazón de los hombres, de tal manera, Señor, que no haya un deleite más grande que permanecer en ella, sumergirse en ella, deleitarse como aquel que pone miel en su boca. Navegar en ella, Señor, es ese deleite. Y ayúdanos porque nuestro corazón necesita recordarlo día a día, Señor. También te agradecemos, Señor, porque no has dejado que permanezcamos en tal rebeldía, sino que, Señor, has dado el don del arrepentimiento a nuestros corazones y ahora, Señor, podemos volvernos a ti. Pero no somos suficientes y no estamos confiados en nosotros mismos, Señor. Así que nos volvemos a ti, Señor, para que día a día seas tú quien sostenga nuestras vidas y nos permita perseverar hasta el final. A ti sea la gloria, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, ¿qué otra actitud podría